Bueno, pues acabamos de tener una... ¿Cómo le dicen ellos, los argentinos? Un delicioso asado argentino. Los argentinos son muy famosos por hacer unos asados muy ricos. Entonces yo estaba ahí pues sacando el dron y haciendo unas tomas. Cuando me da por arrimarme a hablar con ellos, ustedes saben cómo soy yo, que yo me arrimo a hablar con la gente. Y empezamos a conversar y pues decidieron mostrarme, hacerme un tour de su casa rodante. Hermoso todo como lo tienen acomodado. Pero sobre todo lo que más me gustó fue el tipo de gente que son. Son humildes, son conversadores, me invitaron a comer. Son demasiado buena gente. Y eso es lo que nos hace a los seres humanos y más que todo a los viajeros unidos. Porque entre todos nos cuidamos, entre todos nos respetamos y entre todos compartimos lo poquito o mucho que tengamos. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros por ahora continuamos sur, digamos que la última parada de hoy va a ser Key West o Cayo Hueso, o como le llamaban en la antigüedad hace muchos años, Conch Key, que es como Cayo Concha. Este es uno de los, digamos, parques de RVs, que son como road vehicles o casas rodantes más grandes que hay acá en la Florida. Miren todo ese espacio que hay para que esta gente pueda conectar sus vehículos rodantes al agua y a la energía y obviamente al drenaje de los desechos. Motociclistas, clásico saludo. Y con estas hermosas aguas de la Florida nosotros continuamos. Miren ese color de esa agua. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, sin más, vamos allá. No puede ser, en Key West está lloviendo. Yo creo que yo me voy a devolver más bien. Me voy a poner, la chaqueta de lluvia. No, miren todo eso como está lloviendo. No, qué mal. Bueno, mal no, porque la lluvia, pues, muy bonita, muy chévere tener lluvia, pero es que miren eso tan gris. Entonces nada, me voy a devolver. Voy a ponerme la chaqueta de lluvia y sigo. How is it going? Bueno, vamos a verificar el radar que nos muestra. Vamos a mirar si me dice que hay una nube. Ah, no, ya está pasando para acerca de la... voy a esperar unos 15 minuticos. Voy a esperar unos 15 minuticos que pase la nube. Está yendo en esa dirección. No, está yendo sentido oeste. Y ya ahí arranco otra vez. Entonces no me voy a poner chaqueta de lluvia. Simplemente voy a esperar aquí un ratico y podemos continuar. Bueno, yo decidí continuar porque pues la nube va a estar ahí. Ya está pasando. Es decir, la nube estaba allá, comenzaba allá y terminaba allí. O bueno, la lluvia. Pero miren dónde va ya la lluvia en este momento. Va hacia ese lado. Ya, de hecho, aquí en este puente estaba lloviendo hace media hora. Entonces decidí continuar. Y pues ojalá no me moje mucho. Porque pues tampoco me puedo quedar ahí toda la tarde esperando que escampe, sabiendo que hay tantas cosas bonitas por visitar solamente por la lluvia. Solamente una chaqueta impermeable y listo. Entonces ojalá esa lluvia que estamos viendo esté bien lejos, haya corrido bastante en este ratico que estuvimos ahí en esa estación de gasolina. Vamos a ver qué nos espera.
al señor, tan tieso y tan majo, llegando a la casa tarde. Bueno, gente, como lo prometido es deuda, hemos llegado al punto más sur de los Estados Unidos. Es el punto que queda más cerca de Cuba que del propio Miami. Estamos hablando de este punto. Cuba queda hacia allá. Entonces quiere decir que en la noche, cuando no hay mucha bruma, cuando hay un poquito de claridad y está despejado, se pueden ver las luces del país o la isla de Cuba. Es digamos que un atractivo que tiene esta isla de Key West, ya que Miami, que es como el pedazo de tierra o de continente más cerca, está a 131 millas. Es digamos que un dato no perturbador, pero es un dato relevante y hay que darlo. Entonces es algo importante porque queda muy cerca de Cuba. De hecho, hay mucha gente que de Cuba han llegado aquí a Cayo Hueso o a Key West en balsas. Son unos berracos, son muy berracos. De hecho, hay mucha gente que se viene en bote también. Entonces es algo simbólico, es algo que les quería mostrar. Y pues que habrá que hacer la fila para tomarse la foto también acá en el punto más sur de los Estados Unidos. Dos de los datos curiosos que podemos encontrar en Key West es que primero van a haber muchos gallos, gallinas y pollitos en las calles de Key West caminando como Pedro por su casa. Y el segundo dato es que en Key West es religiosamente sagrado probar el key lime, el postre de key lime. Probando delicioso la key lime con lucecita y anita. Otro de los atractivos para venir a disfrutar en Key West es venir a Mallory Square, donde se reúnen cientos de personas a celebrar cada día por la tarde la puesta del sol. Entonces es una tradición y nosotros no podíamos faltar a esta hermosa reunión con el sol. Miren una curiosidad que tiene este restaurante bar acá en Key West. Toda la pared, todo el techo están llenos de billetes de $1 colgando de las paredes y los techos. Hello. Mire todo eso, va hasta por allá. Techo. Vamos a hacer una casa tour en el hostel donde nos estamos quedando. Entonces, para empezar, pues esta es como la entrada y este es el cuarto. Lo estamos compartiendo con unos amigos colombianos también, de hecho, de mi propio pueblo. Una durmió acá durmió otra con la mamá y yo dormí en este sofá cama, delicioso, sin problema. Aire acondicionado, televisor y neverita con algunas cosas. Ya tengo todo casi listo para salir a visitar algunos puntos en Key West. Y este es el baño, algo sencillo, sin mucha cosa. Ahí están las botas y la ducha bastante bonita, bastante buena, que ya vamos a usar para irnos a ruta nuevamente. Entonces, la idea de hoy es visitar varios lugares bonitos, icónicos, como los más representativos del pueblo, y que ustedes lo puedan disfrutar conmigo. Ya nos vemos. Vamos a ir a dar una vuelta, ya recogimos todo. Vamos a ir a dar una vuelta por la mayoría del pueblito, a visitar, conocer. Anoche nos pasó una cosa que yo quedé como pues anonadado, un poquito como en shock. ¿Cómo les parece que yo temprano había pasado estaba dando vueltas y pasé por un bar como de 3 pisos, me pareció muy bonito por fuera, entonces invité a mis amigas a que fuéramos al bar. Cuando llegamos al último piso, nosotros veíamos que desde el principio nos requisaban, pues más o menos, nos pedían identificación, que fuéramos mayor de 21, pues eso es casi normal aquí. Y cuando empezamos a subir, el guardia para entrar al último piso nos revisó que no tuviéramos cámaras en la mano ni teléfonos. Entonces, pues a mí me pareció como un poquito raro. Cuando empezamos a entrar,
había gente desnuda. Era un bar nudista, y de hecho se llamaba el Jardín del Edén. No, nosotros no podíamos de la risa, y pues para nosotros era algo nuevo, era muy raro porque habían mujeres sentadas ahí bailando completamente desnudas, no tenían ni pintura, ni panty, nada, completamente desnudas. Manes también ahí bailando con su amiguito al aire. No, fue algo bastante chistoso. Entonces vamos a ir a dar una vuelta, vamos a ir a visitar un par de lugares que a mí me parece que son como bastante históricos, bastante relevantes, y luego iremos a almorzar pues con mis amigos, mirar a ver qué podemos encontrar en el pueblito para almorzar. Miren lo que me acabo de encontrar, gente. Una Café Racer hermosísima, una Honda modificada 4 cilindros a carburador. Qué belleza de moto, no sé si todavía la manejan, yo creo que sí, aunque no tiene batería, ha chorreado un poco de aceite, pero está hermosísima esa moto, me gusta bastante. Vamos a verla por el otro lado. Está muy linda esa moto, demasiado linda. A mí me gustaría algún día tener una moto así, una moto Café Racer, una moto vintage, para salir de vez en cuando, los fines de semana, a tomar un café o a hacer algo, una vueltica chiquitica como por el centro de la ciudad. Me parecen espectaculares esas motos, muy lindas. Tiene buen estilo el dueño. Y la moto no debe ser nada nueva, debe ser una moto de los 80s, 90s, por ahí. Una moto ya con más de 20 años más o menos unos 20 años de trayectoria. Sí, bien pueda, señorita, no hay problema. Otra de las curiosidades con las que uno se puede encontrar en Key West es que es la única, y si no es la única, es una de las pocas ciudades o pueblos con las que se puede caminar por la calle como Pedro por su casa con licor en la mano. No hay restricción y no hay ningún inconveniente. Entonces se puede decir que Key West es la ciudad del pecado en cuanto a ese tema. Bueno, y como si fuera poco de gallos y gallinas, como no podría ser menos, nos encontramos con una hermosa iguana. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! Miren el tamaño de esa iguana, es demasiado linda. Este sería el bar al que ayer inesperadamente nos encontramos gente desnuda. Era allá, en esa terraza. Digamos que es uno de los edificios más altos de su alrededor, entonces no tienen como tantas personas que los puedan mirar. Entonces, de hecho, nosotros nos sentamos aquí en esta pequeña plazoletica, y ahí alrededor había gente desnuda. Bueno, y caminando por las calles de Key West nos encontramos con lo que puede ser, o según lo que dice la historia, es la escuela más antigua del Cayo o de la isla. Esta escuela fue construida en 1830. Es una escuela que fue barrida por el huracán, un huracán de esa época, y fue reconstruida y movida un poco más hacia este lado de la isla para mantenerla un poco más a salvo. Exactamente, fue construida en 1838 y fue movida a esta ubicación después de que en 1846 el señor Patterson Baldwin comprara la casa y estuviera en la familia por aproximadamente 100 años. Este señor, el señor Baldwin, fue alcalde 2 veces de Key West y en este momento la tienen en reserva como un patrimonio nacional de la historia. Es algo excelente, algo que podemos encontrar, algo de historia, y lo que puede ser la primera escuela
de Key West, o lo que fue la primera escuela de Key West. Y solamente cruzando la calle nos encontramos con la primera iglesia construida en Key West. Ya vamos a entrar a la iglesia, vamos a echar un vistazo a lo que puede ser este hermoso edificio y bueno, contar un poco de su historia y lo que ha sucedido. Bueno, pues llegamos a lo que es la primera iglesia construida en Key West, la iglesia de San Pablo, una iglesia episcopal construida en 1832 y que en ese momento la están restaurando. Allí hay un andamio y la están restaurando, pero me parece excelente todo lo que hacían, todas esas pinturas que hacían en las ventanas. Anteriormente la gente trabajaba con muchísimo empeño, con mucha curia, era muy meticulosa. Lastimosamente eso ahora ya casi no se ve. Todo es producción, todo es de afán, todo tiene que ser para ayer. Es muy linda esta iglesia, demasiado linda, me gusta. Bueno, acabamos de llegar a otro de los museos, uno de los museos más interesantes que hay acá en Key West. Acabamos de llegar al Mel Fisher Museo Marítimo, donde vamos a encontrar artefactos encontrados en los galeones hundidos de Nuestra Señora de Atocha y Santa Margarita, y algunos de los artefactos encontrados en galeones, o bueno, en barcos españoles que comerciaban o transportaban esclavos. Entonces vamos a entrar. Este es el bote llamado Mariana. Este bote fue usado por 23 hombres y una mujer, los cuales navegaron más de 24 horas, a cerca más o menos de 111 millas, desde Cárdenas, Cuba. Le pusieron unos galones alrededor, acá los podemos ver, unos galones como de aceite o bueno, metálicos vacíos, y le pusieron un motor de camioneta. Este lo usaron para viajar acá a Los Cayos y por eso se llama el viaje de la libertad, que estas 24 personas viajaron en este bote para buscar su libertad y llegar acá a Los Cayos, a los Estados Unidos. Bueno, tengo que decir dos cosas. La primera, que estuvo muy interesante, pues por lo menos para mí, el recorrido en el museo. Y la segunda, que desafortunadamente por motivos de seguridad, como tienen lingotes de oro y barras de oro y plata, no nos dejaron grabar absolutamente nada, solamente tomar fotos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer como un slideshow, como una presentación de imágenes donde ustedes van a poder ver más o menos todo lo que hay en la vitrina para que nosotros lo podamos ver. Pero la verdad es muy interesante lo que tiene este museo y toda la historia de cuando traían los galeones cargados de plata, cobre. Bueno, entonces resulta que Key West en los años 1600 se hizo demasiado famoso porque fue uno de los protagonistas de la guerra civil y también fue muy famoso y muy atractivo para aquellas personas que querían venir a buscar riqueza en los barcos que se habían naufragado. Entonces ellos iban en busca de esos tesoros y hubo muchísima gente que cogió muchísimo dinero sacando esos tesoros. Entonces les voy a contar un poquito más de la historia, un poquito más de cifras de lo que sucedió en esa época, en los años 1600. Entonces, ¿por qué me parece a mí importante la época en la que hubo la industria de los barcos estrellados? Porque muchísima gente vino a la Florida, especialmente a Los Cayos o Key West, a recuperar las pertenencias o lo que iba dentro de esos barcos o de esos galeones. Algunos de ellos transportaban personas captivas, es decir, esclavos. Entonces, entre 1800 y 1900, se descubrió que más de 100 barcos que transportaban mercancía, personas, oro, plata, se estrellaron y se hundieron en los arrecifes de las costas
de Estados Unidos o de Key West. Entonces, en 1968, este señor Mel Fisher llegó a Key West con la misión y con la meta de encontrar el galeón Nuestra Señora de Atocha, que era, según la historia o según los papeles, los manifiestos de las aduanas de esa época, era el galeón más rico que estaba navegando en las aguas del Atlántico y del Pacífico, ya que la persona que lo manejaba en ese momento, entre 1800 y 1900, era una persona que comerciaba con este tipo de artilugios en el Golfo de México, el Caribe y en la parte del Océano Atlántico. Entonces, este señor descubrió ese galeón y se dice que se encontró más de medio millón de piezas de plata que pesó alrededor de 30 toneladas. ¿Ustedes se imaginan cuánto son 30 toneladas de plata? Eso es muchísimo dinero. Y también en ese galeón se encontraron otros artículos como más de 100 monedas de plata estampadas, obviamente con la marca de España, la fecha, eso tiene muchísimo valor histórico. Y se encontraron otros artilugios como balastas de cobre, que también eran muy preciosas o tenían un valor en el comercio en ese momento. Adicional, se dice que se ha encontrado aproximadamente 450 millones en oro. Eso es muchísimo dinero. Entonces, por eso a esto se le llamó la época de la industria de los barcos hundidos, y aún hay gente que todavía vive de eso. Hay mucha gente que se dedica a bucear en la profundidad del océano, digamos unos 10, 15, 20 metros, y se pueden encontrar artilugios de mucho valor. Las personas lo venden y pues de eso viven. Hace poco me contaron una historia de una persona que se encontró muchísimas monedas de plata estampadas como parte de un galeón. Pues él quiso hacer las cosas de la mejor manera, entonces estuvo hablando con el gobierno de los Estados Unidos, de la Florida, y adivinen qué, pues España se dio cuenta e intervino y quiso venir a reclamarlo como si fuera suyo. Entonces lo que ellos alegaban era que las partes de los galeones eran como si usted dejara un carro estrellado en algún lugar, pues el carro seguía siendo suyo, pero ellos lo habían dejado abandonado. Entonces España nunca ha venido a reclamar ese tipo de cosas que ellos se robaron. Yo no quiero hacer ninguna apología, ninguna crítica, o no quiero hacer ningún tipo de daño o ningún comentario malicioso, simplemente es la verdad. Los españoles venían a estas tierras, robaban oro y todo tipo de piedras preciosas. Entonces lo que pasó con el hombre fue que hizo todo legalmente y al final él se quedó con la mayoría de cosas. Obviamente la Florida dijo no, pero eso estaban tierras que pertenecen a la Florida, entonces nosotros necesitamos un porcentaje también, pero igual, al final vendió todo por aproximadamente 8 millones de dólares, quedó como con 8 millones de dólares. Me parece que 8 millones de dólares es mucho dinero para uno sumergirse y buscar tesoros. Entonces, ese tipo de historias me gustan mucho, me gusta compartirlas con ustedes. Entonces, pues es fascinante todo lo que puede encontrar, uno se transporta al pasado. Entonces, eso es todo por, digamos, en este video del Museo Marítimo de Mel Fisher. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar algo de almorzar. Y ahora en la tarde vamos a visitar otros 2 lugares y ya, eso sería todo. De hecho, pues Key West es mucho turismo, tiene algunos atractivos, pero traté de mostrar como los que más valen la pena o los más representativos en mi concepto. De pronto alguien conozca alguna otra cosa, tenga algo para agregar. Hay muchísimas actividades acuáticas para realizar. Jet skis, ir a hacer snorkeling en los arrecifes, también se puede ir a hacer scuba diving o bucear, pero tiene que estar certificado. Entonces hay muchísimo para hacer y disfrutar las playas. Entonces yo no lo voy a hacer porque pues vivo a 10 minutos de la playa, entonces ya estoy como acostumbrado, pero me parece más interesante visitar este tipo de cosas, como la historia que nos puedan contar y lugares interesantes o por lo menos únicos en este lugar del país.
Entonces vamos a coger la moto, vamos a dar una vueltica por el pueblo y ya nos vemos. Miren qué hermoso es como un restaurante. ¡Wow! Hay que venir a explorar, hay que venir a mirar un poquito por dentro, pero me gusta bastante el estilo. Oh, miren esta camioneta tan hermosa. Qué linda. Ahí hay que tomar foto, obviamente, con todas esas artesanías, todas esas cosas tan bonitas. Y aquí hay que tomar foto también, obviamente. La principal economía de Key West es obviamente el turismo. Segundo puede ser las artesanías y tercero el alcohol. Son dos cosas que se venden demasiado. Y como podemos ver aquí en Key West, la cantidad de artesanías que podemos encontrar con artefactos extraídos y productos extraídos del mar son incontables. Bueno, gente, y ya con estas vistas tan hermosas del Golfo de México nos despedimos de Key West y bueno, todos los cayos que han habido hacia arriba que también visitamos. Espero que les haya gustado el video. A mí me gustó bastante el pueblito, digamos la isla de Key West, de Cayo Hueso, o de Conch Republic, de la República de la Concha, así es como se llamaba anteriormente. De hecho la bandera tiene los dos nombres, Key West y Conch Republic. Bueno, gente, llevamos 140 millas más o menos sin parar, derecho. ¡Ay! Yo creo que ya no tengo rayita. Yo creo que no, vamos súper bien. La carretera muy buena. La moto va súper bien. Lo único que me preocupa es que la transmisión ya está un poquito mala, pero ahí está bien. No he tenido ningún problema, no se ha saltado ningún diente. La moto va súper bien, no he tenido ningún inconveniente. Entonces puedo echar gasolina, voy a entrar a comer algo y descanso 15 minutos y seguimos. Bueno, gente, ya llegamos a la primera parada desde Isla Morada, derecho acá hasta Mikosuki Service Area. Esto es un área protegida, es parte de los Everglades. Es un área gigante pues que les dieron después de arrebatarles todos los territorios que tenían, los trajeron para acá, y acá uno de las tribus indígenas que hay es la Mikosuki, y ellos pues son los dueños de estas estaciones de gasolina, y lo que tengo entendido es que ellos no pagan impuestos por nada y la gasolina para ellos es gratis. Vamos a ver qué sanduchitos podemos encontrar acá para comer. Yo creo que unos deditos de pollo apanados, o a mí no me gustan tanto los fritos, más bien me voy a hacer un sanduchito y ya me como eso. ¿Estaba en la línea? No, tranquilo, sí. Fácil, está bien. Ah, bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes sanduchitos? Sí. Bueno, pues nos acabamos de pedir un sanduchito cubano
que es como lo más rápido y no tiene tanta cosa. Yo prefiero no tomar ni gaseosas, bueno, una gaseosa de vez en cuando y también un jugo de vez en cuando, pero lo que yo más tomo es agua. Y agua pues cargo yo siempre aquí, siempre cargo agua aquí, me cabe más o menos unos 3 litros. De vez en cuando echo una fruta y ya, un sándwich cubano con agua. Yo creo que así está bien. Ahora que llegue a la casa ya habrá otra cosita para comer. Y listo. Ahorita vamos a dar otra vueltica por allí, donde hay otras cosas para comprar aquí en la estación de servicio. Y listo, descansamos 10 minutos y seguimos. Todavía queda mucho camino por recorrer. Ya nos vemos. Bueno, ya comimos lo que era la comida del día de hoy. Estaba bueno ese sanduchito, estaba bien bueno. El sándwich cubano yo creo que pocas veces defrauda. Y esto es lo que podemos encontrar adicional en estas estaciones de gasolina. Café, pan, frutas. Hasta ahora ya no voy a comer fruta, pero bueno. Encontramos helado, dulces, todos los que quieran. Y también prendas de, pues digamos, de vestir. Por si alguno tuvo un accidente, productos de aseo. Es como una miscelánea, es bastante grande. Nosotros vamos a continuar camino. Ya nos quedan 3 horas a casa. Yo creo que un poquito más, por ahí 3 horas y media. Pero bueno, la idea es llegar bien, la idea es que lleguemos sin ningún problema mecánico, sin ningún problema tampoco, ningún accidente. Entonces ya nos veremos en el camino. Listo, así quedó más limpio de lo que estaba, por lo menos, porque estaba muy lleno de mosquitos y zancudos. Bueno, vamos pues, arranquemos. Uy, ¿qué pasaría? Qué pesar. Un accidente. Ojalá estén bien. Ojalá no les haya pasado nada grave. Pero por allá abajo hay otro carro. Bueno, hemos llegado a casa, hemos terminado este viaje, hemos demorado 7 horas 30 minutos en llegar a casa, pero con la satisfacción de que he cumplido, pero no es una meta ni es un sueño, era algo que yo quería cumplir hace tiempo. Yo quería ir a Los Cayos, quería visitar la Milla Cero, quería experimentar o por lo menos llegar donde termina la milla o las millas, 50 millas de Norteamérica al sur, y cuando empieza desde la milla cero a contar hasta arriba, al norte. Quería también visitar el punto más sur de los Estados Unidos y quería darme un paseo largo, un paseo lejos, y yo creo que lo he cumplido. He visitado cosas históricas que me han enriquecido un poco acerca del pasado, de lo que sucedió, de muchas historias. He conocido gente fantástica, entonces yo creo que estoy agotado, estoy cansado, pero con la satisfacción de haber cumplido algo que quería hace tiempo. Muchas gracias a todos los que me han preguntado qué ha pasado con los videos, por qué no los he vuelto a compartir, por qué no he vuelto a subir videos. Muchas gracias por preguntar.
he estado trabajando, he estado muy ocupado, he estado en Colombia, he estado viajando, entonces no he sacado el tiempo que se merece para viajar, para hacer un video, para hacer algo bien hecho. Entonces por eso quise esperar hasta ahora. Gracias también a los que me dan palabras de apoyo, mensajes bonitos, bacanos, chévere. Esto es chévere porque eso alimenta mucho y enriquece cuando uno tiene dudas, cuando uno quiere como dejar de hacerlo porque de pronto uno no cree que es suficiente. Uno a veces no confía en uno mismo y llega gente y le dice, oiga, qué tan bacano, qué chévere. Entonces uno como que ve si le gusta a la gente, sino que de pronto no todos lo dicen. Entonces gracias a eso también, gracias al apoyo. Y bueno, la idea es continuar, la idea es seguir viajando siquiera una vez al mes. Así sitios como chéveres, como interesantes, como llenos de historia, lugares para visitar. Entonces yo creo que este video se termina acá, ya voy a llegar a casa, estoy cansado, solo quiero una ducha, comer algo caliente y acostarme a dormir para mañana ir a trabajar. Entonces gracias parceros por los que estuvieron ahí, gracias por el apoyo y espero verlos en un nuevo video. Un abrazo.